Comienza el juego en los aficionados deportes. Hablemos de las 6 características que debe de tener una alimentación correcta. Y sí, muchas de los puntos que tocaré aquí tienen que ver con un gran consenso médicos e incluso hasta sociólogos. Pero el hecho, por ejemplo, de que haya 6 no significa que en otras teorías no haya más. Hablemos de la alimentación completa. Y esta hace alusión y hace referencia a un círculo, en particular el plato del bien comer o el plato de Harvard, en la cual incluye 5 grandes grupos de alimentos. La idea es que a partir de esos 5 grandes grupos de alimentos se obtengan los nutrientes necesarios para una vida lo más saludable posible. Se trata de frutas, verduras, alimentos de origen animal, leguminosas y grupos de carbohidratos o cereales. Si es completa, dicen las autoridades de la mayoría de los países en cuanto a salud, que debe de contener por lo menos 3 de esos grupos. Así que no es raro ver que la mayoría, incluso de la comida rápida, incluyen por lo menos 2 de estos. Ejemplo, una hamburguesa o una pizza. Alimentos muy conocidos e incluso el pollo frito. La hamburguesa tiene el cereal del pan y la carne de alimento de origen animal. Bueno, ahora carne de origen vegetal, pero en particular son esos 2 ingredientes los principales. Ya si ponen pepinillos, tomate, lechuga y otros ingredientes, será adicional. En cuanto a la pizza, si es una pizza, por ejemplo, de las más conocidas, como el pepperoni, tal vez estamos hablando de un alimento de origen animal, el carbohidrato y otras cosas. Así que no se considera una alimentación completa. E incluso el pollo, porque el pollo incluye una gran porción de la cubierta, es un cereal, y el pollo, que es carne. Ahora, los alimentos de origen animal no solo son en sí la carne, también está la leche, el queso y algunos derivados. Algunas personas son intolerantes, así que deben de buscar con su médico nutriólogo una posible alternativa. Segundo punto, el primero fue completo. La segunda característica de la alimentación correcta es que sea equilibrado. Los nutrientes deben tener proporciones apropiadas entre sí. Esto de las dimensiones y del volumen tiene un paréntesis. O bueno, tal vez 2. Uno es el objetivo y la demanda energética que tienes. No es lo mismo un atleta a una persona sedentaria. Y la segunda situación es el objetivo para el que te estás alimentando. Muchas personas lo hacen, sí, para sentirse bien, para tener energía, pero no hacen ejercicio. La gran mayoría está en estadísticas, porque el caminar para moverse a algún sitio es movilidad, no cuenta como un ejercicio debido a algunos parámetros. Pero en cuanto a la condición de característica de alimentación correcta, debe de predominar en la alimentación el 50% de frutas y verduras. Así, el otro 50% estaría dividido entre un tercio de cada una de las otras 3 características. Así que la alimentación o los alimentos como los cereales y las proteínas de origen animal están en menor proporción. Serían entonces el complemento de el consumo
de vegetales frescos, inocuos, desinfectados, que cumplieran, pero muchas veces tampoco los vegetales cumplen con estas características debido a varios procesos sociales y hasta económicos. Pero toqué un punto, y este es el tercero, el inocuo. Para evitar riesgos a la salud, incluso hasta prestigio, muchos negocios lavan y desinfectan los vegetales y los alimentos que están consumiendo. Pero se supone que debería ser una obligación, e incluso por parte de las autoridades gubernamentales del país donde me escuches, el obligar a formales e informales, no solo por un tema de estética o de fama, sino de salud, de interés nacional, sin politiquería, el hecho de que los alimentos sean inocuos, que estén bien lavados, que estén desinfectados y que no se tiren los residuos a las alcantarillas, porque puede provocar que haya varios tipos de bacterias, de gérmenes que afecten la salud. Escherichia coli y otros son muy comunes porque no existe un correcto lavado de manos, tampoco hay una desinfección ni un cuidado de los vegetales, porque muchas veces los alimentos en la calle reciben el polvo y la polución que está en el aire, que no notamos. También tiene que ver con la carne o con los vegetales expuestos al sol y desarrollando algunas características que no tienen propios de su naturaleza. También alimentos reciclados. ¿Por qué? Muchos de los restaurantes lo que hacen es, para evitar pérdidas, utilizan una cantidad de un alimento del día pasado, y esto se debe a que hemos desarrollado una forma de alimentarnos a partir de los caprichos voluntariosos. Sí, gastamos más, pero digamos que vamos tomando la decisión de qué vamos a consumir en el momento que tenemos hambre, lo cual lo hace poco racional y a veces está caro. Las empresas tienen que servir cantidades tal vez un poco más altas porque no se sabe cuánta será la demanda de esos alimentos. Se espera más o menos, debido a los datos históricos y estadísticos de consumo, cuántas personas podrán consumirlo. El gran problema es que la gente quiere consumir abundante, rico, o sea, delicioso, o sea, y rápido. ¿Qué hacen las empresas de cadenas de comida? Sobre todo en negocios formales y comida rápida en centros comerciales. Preparar una cantidad de más, esperando que se agote por el miedo a no poder satisfacer la demanda. O sea, si mi dato histórico dice que debo de preparar 3 porciones de cierto alimento, para no quedarme corto, normalmente preparo 4, porque siempre querré vender más. ¿Qué pasa si ese dato coincide con la demanda y solo consumes 3? Ese cuarto posiblemente termine en la basura o esperando a ser recalentado para su consumo. El tema es que pierde la calidad y en muchas ocasiones puede llegar a perder la inocuidad de esto, pero muchas veces no notamos esta parte. Cuarto punto, entonces fue las 6 características: es completa, equilibrada, inocua. El cuarto punto es que sea suficiente. Debe de cubrir las necesidades de todos los nutrientes para cada individuo. A ver, no es lo mismo los requerimientos de suficiencia para un bebé
que para un adulto mayor, aunque tengan algunas características que coinciden. Los nutrientes. Distingamos lo que es alimentación de nutrición. La alimentación es el consumo de algún alimento, lo cual no necesariamente es nutritivo. Y ahí viene la llamada comida chatarra o esa comida hiperprocesada que incluso en la declaración de nutrientes es muy pobre en muchas características. Exceso de sal, exceso de algún tipo de azúcar, conservador y algún ingrediente principal. ¿Sabes de cuál hablo? Porque muchos incluso alimentos tienen estos sellos que te advierten de peligro que tiene tu salud al consumirlos. Pero bueno, suficiente. No solo debe de satisfacer tu saciedad. Y aquí, un paréntesis. La saciedad muchas veces viene dirigido no tanto por la genética. Tiene influencia, pero muchas veces tiene que ver con los hábitos con los que estás acostumbrado. Por ejemplo, la insulina, la dopamina, el cortisol, influyen mucho en el estado de ánimo. Y el estado de ánimo a su vez puede influir en la forma en la que consumimos una porción o más porciones de alimentos. También las hormonas influyen en qué tanto te sientes satisfecho o requieres más. Por eso las porciones de los alimentos deben de ir calculadas según el objetivo que tienes y de los requerimientos energéticos que necesitas. ¿Cómo medirlos? Ese es uno de los retos más interesantes del día. Pero hablemos del quinto punto. La quinta característica de la alimentación correcta. Los alimentos deben ser variados. Debe incluir diferentes alimentos de cada grupo de comida. Así, no nada más estamos viendo un plato como el plato de Harvard donde agrupa cada uno de los alimentos. Normalmente no consumimos así. Uno de aquí, uno de allá, uno de allá. Esto debería de ser trabajo de las empresas que hacen los menús. El trabajo de las personas es buscar, o debería de ser buscar, que la empresa satisfaga esta situación. Imagínense, ¿qué pasaría si a esa pizza de carbohidratos y proteínas le incluyéramos una cantidad suficiente de vegetales? A lo que voy, que sean la proteína y los carbohidratos lo que complementen los vegetales y las frutas. O sea, le cayó un poco de carne, un poco de carbohidrato a mi ensalada. Y no al revés. La ensalada no es complemento de los carbohidratos y de las proteínas. Es al revés. Un sándwich. Carbohidrato, el pan. Está tal vez el jamón. ¿Qué más puede incluir? Puede incluir agua simple. Esta transparente, cristalina. También puede ir una fruta del tamaño del puño de tu mano. O sea, una fruta pequeña. Tal vez hay frutas que superan ese tamaño, así que lo que está queriendo decir la medida es que solo debes de consumir la mitad de la fruta. ¿Qué más puede llevar? Lechuga, jitomate. Hay gente que le gusta ponerle pepinillos. Puede ir un poco de catsup. De preferencia los alimentos lo más natural posible, pero entiendo que la alimentación depende también mucho de los ingresos y del dinero disponible, así como de la disponibilidad que se tiene e incluso del tiempo que se le quiere invertir. Así que el concepto de variado sí puede existir siempre y cuando
seas consciente de los grupos de alimentos. Ahora, sexto punto, sexta característica de la alimentación correcta, y es que debe de ser adecuada. Nos hemos olvidado en un mundo globalizado que es el concepto de adecuado, y es que debemos de consumir de preferencia los alimentos que están en temporada. No solo porque van a ser más baratos, no solo porque ayude a la economía local, que al final de cuentas pues, ayuda a la economía de tu propio bolsillo, sino también permite esta adaptación al entorno. Muchas veces algunas enfermedades, algunos padecimientos están asociados a que estamos consumiendo alimentos de otros lugares de los cuales desconocemos, de los cuales no tenemos ni siquiera los hábitos que esas personas tienen. Se ha estudiado y se ha dicho que la alimentación mediterránea es tal vez la alimentación más sana debido a estadísticas donde se hicieron cuenta de que eran seres que vivían con la mayor calidad. Pero curiosamente, la mayor longevidad no está en esos lugares. Está en Japón, está en otros lugares. Y no me estoy diciendo que la alimentación adecuada solo deba de ir en tanto a los recursos económicos, sino también a los hábitos, a las costumbres, pero no tanto a las ideologías. Si tienes la posibilidad, por ejemplo, de un día consumir sushi y tal vez después en la comida consumir una ensalada a la italiana. No estoy diciendo que con recursos y no estoy diciendo el precio, sino más bien esta alimentación variada, suficiente, equilibrada, inocua y completa. Y después a lo mejor un vaso de agua para la cena acompañado de un sándwich. Entonces consumiste un alimento tipo asiático, tipo japonés, alimentación tipo mediterránea y alimentación tipo americana para la cena. Si estás en una comunidad donde se siembran o donde se cosechan los vegetales, sería importante entender este tipo de situaciones. Pero 6 características de la alimentación correcta en los aficionados deportes. Así búscalo, los aficionados deporte. Lo encontrarás en losaficionados.com.mx con podcast. Estamos en redes sociales como TikTok, Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, iHeartRadio, en Telegram, YouTube, X o Twitter, Facebook, WhatsApp y otros canales. Suscríbete, nos escuchamos, vemos y leemos el día de mañana.